una pregunta, porque si no me contestan la pregunta les quito la asistencia. Y ya. Estas son las reglas. Empecemos. Ya habíamos hablado del acto jurídico, el hecho jurídico, el negocio jurídico, que era hecho. Entonces vamos a recapitular qué es acto jurídico. Podemos decir ya de manera muy simple que acto jurídico es toda actuación humana que la ley aprecia como tal y la dota de efectos precisos y fijos. Es decir, la ley le da unos efectos jurídicos a esa actuación humana. El acto jurídico puede ser voluntario, puede ser involuntario. ¿Qué significa esto? Pues que la persona en algunos casos quiere sus efectos y en otros casos no quiere esos efectos. Sin embargo, esa evolución del libre albedrío de la persona le genera unos efectos de carácter jurídico. Por eso es cuando dice que la ley lo aprecia como tal, como una actuación, y la dota de efectos, y esos efectos son jurídicos. El negocio jurídico, a contrario censo del acto jurídico, sí va inmersa totalmente la voluntad de la persona, es decir, siempre tiene que haber en el negocio jurídico una manifestación de voluntad, y esa manifestación de voluntad pues tiene que ser percibida, recibida y aceptada por otra persona que también manifiesta su voluntad. Angie Ramos, Angie, listo, Angie Carolina. Ahora bien, ¿cuál es la situación entre el acto jurídico y el negocio jurídico? La gran diferencia es que en el acto jurídico es la ley la que determina el alcance de esos efectos. La ley dice que por un actuar hay una consecuencia de carácter jurídico, que puede ser pues personal o social, en ese sí no hay ninguna situación, pero no hay una voluntariedad en algunos casos. En cambio, en el negocio jurídico, la otra situación, primero es la voluntariedad, es decir, la manifestación de ese libre albedrío. Y segundo, es que no solamente la ley es que la que le genera los efectos jurídicos, sino también la misma voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo expreso mi voluntad con otra persona y esa persona acepta esa voluntad, también expresa su voluntad, se crea una voluntad contractual o una voluntad negocial. Al crearse la voluntad negocial se vuelve ley, pero ya no es una ley que aplique absolutamente a todas las personas, sino es una ley convencional, se llama así, una ley contractual, una ley negocial, en donde se obligan las personas que manifestaron esa voluntad, se obligan a cumplir con esa obligación que manifestaron. Entonces, en el negocio jurídico, a diferencia del acto jurídico, hay dos tipos de leyes que no se excluyen, por el contrario, se complementan, llenan esos vacíos que de pronto una o la otra dejó y obviamente en beneficio de los extremos que están en esa negociación. Entonces, está la ley positiva, es decir, la ley que tenemos en el código, esa ley sustancial, esa ley que nos dice cómo debemos actuar, porque organiza de manera general la forma en que nosotros nos comportamos en la sociedad, y la ley convencional. Esa es la característica del negocio jurídico. Ahora bien, me gustaría que ustedes, ya que ustedes vieron la materia de obligaciones, y estoy seguro que hablaron sobre el negocio jurídico y el contrato, porque el negocio jurídico y el contrato es la fuente principal de las obligaciones. Es obligatorio ver esa diferencia en la materia de obligaciones, por lo que yo aquí traigo esto es como para recordarles y para empezarlos a calentar sobre el tema. ¿Quién me dice qué es obligación o qué tiene que ver la relación entre obligación, negocio jurídico y contrato? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres figuras establecidas en nuestra legislación? A ver, digamos que aquí tengo, mira, Carmen María Portillo fue la última persona que colocó el presente. Carmen María. Carmen. Bueno,
Bueno, pilas, es al frente del computador, no es por allá haciendo otras cosas. Carmen, dígame un número. Sí, dígame. El número. ¿Cómo? Un número del 1 al 48. 28. 28. Ya le acabo de decir, pilas al frente del computador o al frente de su celular. Edinson Hernández. Edinson. Sí, doctor, dígame. Dígame usted más bien, la diferencia entre obligación, negocio jurídico, o en qué se parece, o deme una definición entre una y los otros. Ustedes ya vieron la materia de obligaciones y ustedes ya saben qué es una obligación. Claro que sí, doctor. Como estábamos hablando en la clase pasada, mencionamos acerca de que la obligación simplemente es un deber de hacer algo o dejar de hacer algo, no hacerlo. Por otra parte, el negocio jurídico. Disculpe, profesor. Un momento que. Otra parte del negocio jurídico hace referencia, pues, ya que es algo más compuesto, algo más relacionado con una declaración de voluntad y que genera efectos jurídicos, profesor. Perfecto. ¿Y el negocio jurídico a qué se diferencia del contrato? ¿Es lo mismo? ¿De qué se trata? ¿Por qué yo diferencio negocio jurídico de contrato? Bueno, efectivamente lo que dijo Edison es cierto, las obligaciones... Doctor, disculpe que tengo inconvenientes con el micrófono. Dale. Lo que pasa es que creo que hablábamos de acerca de en lo que usted diferenciaba la obligación y el contrato. Sí, ¿cuál es la diferencia entre negocio jurídico y todo eso? Está compuesta una pregunta. Diferencia entre obligación, negocio jurídico y contrato. Usted ya explicó la obligación, la hizo muy bien, explicó qué era el negocio jurídico, pero ahora nos falta explicar qué es el contrato. O sea, ¿por qué diferenciamos contrato del negocio jurídico si básicamente es lo mismo? Las dos hay expresiones de la voluntad, contienen obligaciones. Entonces, Listo, porque este contrato básicamente es un acuerdo, o sea, de voluntades, que genera, de igual forma va a generar una obligación, va a crear una obligación que se puede aplicar en el derecho. Y también, pues, este conjunto de obligaciones que se generan se dan entre dos personas o varios sujetos que generan o sea, que hacen negocio. Pero ¿en qué se diferencia el contrato? Porque eso es lo mismo que negocio jurídico. O sea, o más bien, no le vi una diferencia básica en lo que entre una y otra. O sea, ¿qué los diferencia? ¿Qué los equipara? Pues es que las dos son lo mismo. Dígame, Isabela. Profe, bueno, en principio es que un negocio jurídico puede ser bilateral y unilateral. Bilateral es cuando el acuerdo es entre partes, es decir, un contrato, y unilateral cuando surge de la voluntad de una sola parte. Entonces, el negocio jurídico es un concepto global y el contrato es un tipo de negocio jurídico. En concreto, es un negocio jurídico como tal bilateral. Tiene que haber un acuerdo de voluntades para que surja el contrato, o sea, tiene que haber un acuerdo. No puede surgir con una sola voluntad, o sea, no puede ser un contrato unilateral. Bueno, pero si hay contratos unilaterales, la donación, el mandato, ¿cuál es el otro? El comodato, el depósito, esos son contratos unilaterales. Bueno, pero Isabela, usted tiene toda la razón. La diferencia grande es que el contrato, llámese como se llame,
es una especie del negocio jurídico. Por eso es que el contrato y negocio jurídico son lo mismo, porque el negocio jurídico es el nombre general, el contrato es lo específico, a lo que nos referimos. Sin embargo, es que aquí en Colombia, pues desde que se creó el Código Civil en el año de 1887, pues no existía esa definición o esas precisiones. Por eso es que nuestro código nos trata ese capítulo de los contratos y de las obligaciones. Y seguimos manejando indiferentemente esa definición. Ahora bien, lo que pasa es lo siguiente, que ya de unos años hacia acá, unas décadas más, para ser más preciso, pues las personas doctrinantes han entendido que sería bueno diferenciarlo para que nosotros hablemos correctamente sobre estos temas. Por eso es que ahora se habla de la teoría del negocio jurídico y del contrato, para aclarar diferenciarlas un poco del otro. Y además, esta situación tienen que tenerla en cuenta teniendo en consideración a que en el Congreso de la República hay una propuesta de modificación del Código Civil, en donde ya desaparece como tal la figura, no como viene haciendo ahorita del contrato, y lo renombran en un capítulo, en un título sobre el negocio jurídico. Es decir, ahora el Código Civil va a tener una inclinación de la teoría francesa y alemana sobre precisamente la teoría del derecho jurídico, del negocio jurídico. Sin embargo, pues esto ha sido ya desarrollado por la jurisprudencia, y la jurisprudencia, las personas que estudian mucho esto y que sacan providencias sobre esto, pues ya en las sentencias hablan de contrato frente a la especificidad, pero cuando generan las características o están hablando de las características generales, hablan del negocio jurídico para volverlo una especie impersonal. Ahora bien, por eso es que nosotros miramos ahora esta clase desde la perspectiva del negocio jurídico, más que del contrato. Otra cosa es que yo les había comentado que a mí me gustaría que ustedes, cuando hablen o se refieran a las personas que participan en un negocio jurídico, no lo hablen como partes, así el Código Civil diga partes. Partes para mí o para las personas que estudian el derecho de contratos se oye como una confrontación. En los contratos no hay confrontación, sino solamente cuando hay desacuerdos. Entonces, para ponernos más a tono con lo que realmente es un negocio jurídico, a mí me gusta hablar de los extremos negociales, de los extremos contractuales, obviamente por la costumbre y debido a que a mí me enseñaron fue como el Código Civil y los contratos con la palabra partes y por el ejercicio profesional en las demandas, uno utiliza esa palabra y en la redacción muchas veces también, pues eventualmente se me va a salir la palabra, pero yo mismo me corrijo y trato de hablar de los extremos negociales o los sujetos negociales para entender que estamos en una sociedad, en una asociación que busca realmente es un fin común, es decir, cumplir el objeto. Así como lo dijo Isabela, pues la obliga y lo complementó, o lo dijo Edison y lo complementó Isabela, la obligación es la parte más genérica, el hacer, el deber hacer o no hacer. Señora. Una vez nosotros tenemos ese deber hacer, lo consignamos en un documento o manifestamos nuestra voluntad y otra persona lo acepta y contenemos esas obligaciones dentro del negocio jurídico de manera general. Y lo más específico es el contrato, es decir, la forma en que se expresa ese negocio jurídico de manera particular. Teniendo en cuenta que el contrato contiene obligaciones, por lo tanto el negocio jurídico contiene obligaciones, por ese motivo es que lo toman como sinónimo, les dan el mismo alcance.
No hay lío si ustedes en un examen o hablan al frente de una persona de negocio jurídico y contrato, pues porque el que conoce el tema ya entiende y asimila qué es lo que se quiere expresar. Sin embargo, pues vamos a tratar de utilizar la palabra el negocio jurídico para aplicarla más a la nueva reforma que viene, que muy seguramente no creo que pase porque la verdad la forma en que fue redactada es muy técnica y el derecho no solamente es para abogados, el derecho es para que se le aplique a cualquier persona en común y que cualquier persona en común lo entienda. Yo les había preguntado si hacía falta un contrato para que salieran obligaciones y ya me estoy acordando que yo les había dicho que no, porque hay ciertas circunstancias en donde no se requiere del negocio jurídico para que sigan obligaciones. La esencia es que de un negocio jurídico siempre va a estar contenida por obligaciones. Y estas obligaciones están contenidas en las cláusulas, estos preceptos en donde se establece la voluntad y la intencionalidad de cada uno de los contratantes. Obviamente, aquí en el negocio jurídico se necesita la declaración de la voluntad. Sin embargo, se presentan circunstancias en las cuales, sin que exista esa declaración de la voluntad, pueden salir obligaciones. Por lo tanto, la pregunta es sencilla. ¿Hace falta un contrato para que nazcan obligaciones? No. Pueden salir obligaciones sin que haya de por medio un negocio jurídico. Uno de los casos es la ley. Yo les había explicado sobre la ley, ya me acordé que les habíamos hablado, no me acordaba en qué parte de la clase estaba. Ya habíamos hablado de la ley del cuasidelito, el delito y el del cuasicontrato. Habíamos quedado en esto, si no me equivoco, ¿cierto, muchachos? Contrato versus negocio jurídico. Nosotros podemos decir que entonces ¿hay más de un negocio jurídico? Pues sí, básicamente podemos decir que existe más de un negocio jurídico. Y a diferencia de lo que nos dijo Isabela, el negocio jurídico puede ser bilateral y unilateral. En tal entendido, si el negocio jurídico es bilateral y unilateral, pues el contrato también puede ser bilateral y unilateral. Profesor, dime. Disculpe que lo interrumpa, pero si yo no me equivoco, realmente quedamos fue por cómo nacen las obligaciones. Es decir, usted solamente nos dio la parte en la que nos preguntaba si es necesario un contrato para que nazcan las obligaciones, nos dijo que no y nos mandó a investigar. Hasta ahí quedamos. No nos explicó todavía el delito, ni el cuasidelito, ni las demás. No, bueno. Ahí apenas ahí. Vale, gracias. Listo, okay. Entonces devolvámonos un poquito. Listo. Elizabeth, ayúdame con el artículo. Ya te digo cuál. Entonces, ve buscando el código. Ayúdame con el artículo 1494 del Código Civil. Un momento, ya lo estoy buscando. Dice, las obligaciones, Código Civil, fuente de las obligaciones. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya sea de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya sea a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como los delitos, o por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Exacto. Aquí, en esta diapositiva no meto el contrato porque se está explicando esta pregunta. ¿Hace falta un contrato para que nazca una obligación? No, ya les dije por qué. Porque hay ciertas circunstancias en donde no hay la declaración de voluntad y, sin embargo, la falta de esa declaración de voluntad, porque está contenida en una actuación, puede generar obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Estas que están contenidas aquí.
Y el artículo 1494 que nos está leyendo Elizabeth es la que nos da la razón sobre esa situación. El artículo 1494 lo leyeron en el semestre pasado y dice la primera parte, las obligaciones nacen. Ustedes tienen que aprender a leer el código. El código no se lee de corrido, sino tienen que entender las palabras que hacen un énfasis en ciertas circunstancias porque las están explicando. Entonces dice, las obligaciones nacen y empieza a explicar de dónde nacen las obligaciones. Primero del concurso real de voluntades. Bueno, el concurso real de voluntades, el contrato, el negocio jurídico, hay dos voluntades que se encuentran, se entienden, se enlazan y generan una obligación de lado a lado. Ahora vámonos a la parte en donde no hay la voluntad. No hay la voluntariedad como en la parte negocial, es decir, donde no confluyen dos voluntades, sino eventualmente solamente puede surgir una voluntad, o la otra situación donde no hay voluntad, pero sin embargo se generan obligaciones. Yo las tomo en orden aquí como para que en otro orden diferente a lo que les está diciendo el código, para entenderlas un poco mejor. Entonces, la primera situación en donde se generan obligaciones sin que haya voluntad de la persona es en la ley. El artículo 411 del Código Civil nos da una explicación de eso, en las obligaciones alimentarias. Entonces, por favor, María José Altamiranda nos ayuda con el 411. Doctor, no tengo el código. Bueno, para la próxima ya sabe que le voy a preguntar. ¿Listo? Téngalo clarísimo. Sí, señor. Quien no me resulte con código, se va para la casa a estudiar, ¿oyó? ¿Enterado? Se sale de clase y se va a estudiar a su casa. Bueno, ¿quién me ayuda con el 411 del Código Civil? Titulares del derecho de alimentos. Se deben alimentos. Primero, al cónyuge. Segundo, a los descendientes legítimos. Tercero, a los ascendientes legítimos. Cuarto, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin culpa. Quinto, a los hijos naturales, su posterioridad legítima y a los nietos naturales. Bueno, ese código, pues espérate que ese código está, tienes que mirar esa palabra ilegítima, está desactualizado, entonces por favor todos los que tengan el código, táchenla. Esa palabra legítima. Esa fue declarada fue declarada inexequible en sentencia del año 1993, si no me equivoco. Entonces, todos los que tengan en su mano el código, por favor, en el numeral quinto, la palabra legítima, táchenla y léanlo nuevamente, por favor. A los hijos naturales, su posterioridad y a los nietos naturales. Sexto, a los ascendientes naturales. Séptimo, a los hijos adoptivos. Octavo, a los padres adoptantes. Noveno, a los hermanos legítimos. Décimo, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada. La acción del donante se dirigirá contra el donatario. No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una ley se los niegue. Exacto. Si se dan cuenta, ¿quién me está hablando? ¿Quién está hablando? Edison Hernández. Edison. Que mientras les empiezo a conocer algo de las voces. Edison, cuando usted tuvo la posibilidad ya de hablar, ya tuvo la posibilidad de leer, de escribir, ¿su papá le hizo firmar un papel en donde decía que él le pagaba alimentos a usted? No, señor. Entonces, claro, entonces estas se llaman obligaciones naturales. De la misma naturaleza de las situaciones que sale la obligación. El padre está obligado con el hijo a darle alimentos. No se requiere de un documento firmado y escrito en notariado y con testigos para que él esté obligado. Entonces, en ese sentido, si su padre se abstiene o el padre de usted se abstiene a darles alimentos, ustedes solamente le dicen a la ley, oiga, señora ley, es que él está incumpliendo. Entonces, hágalo cumplir.
Y esa es la característica de la obligación natural. La ley es la que trae por naturaleza el deber de entregar los alimentos. Y bueno, aquí Edison en el 411 nos aclaró no solamente con los hijos. Ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes como hijos tienen también obligaciones hacia los padres. El código establece los descendientes y los ascendientes. Incluso tienen obligaciones eventualmente con sus abuelos y con sus hermanos. La ley determina frente a quién está generando esas obligaciones. Pues habrá muchos más ejemplos en el Código Civil, pero esta es una de las que nos describe mucho mejor de dónde surgen las obligaciones que existe un negocio jurídico. Ahora bien, vámonos con la otra parte del código que nos está diciendo de dónde más surgen obligaciones. Y nos está diciendo que existen otras obligaciones que aparte de la ley surgen de los cuasicontratos. Bueno, ¿y qué es un cuasicontrato? Pues precisamente eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender en esta materia y de reforzar en el siguiente nivel de contratos. En contratos especiales, pues se van a entender qué son los cuasicontratos. En los cuasicontratos, lo dice el Código Civil, es cuando se acepta, cuando hay un hecho voluntario que se obliga. Hay un hecho, es decir, hay una manifestación de la voluntad hacia otra persona. En ese sentido, sería unilateral. Si se dan cuenta, a diferencia de como lo señala el 1494 en la parte inicial, dice, las obligaciones nacen del concurso real de las voluntades. Cuando nosotros hablamos del concurso, significa la participación de varios. Pueden ser 2 voluntades, 3, 4, 5 voluntades. Pueden haber 100 voluntades inmiscuidas en un solo negocio jurídico llamado contrato de asociación. Pero en los cuasicontratos, la característica es que es la voluntad de una sola extremo. Pero ese extremo puede estar compuesto por varias personas, no hay problema. Lo importante es que todos tengan la capacidad de obligarse. ¿Qué cuasicontratos nosotros podemos mirar? El pago de lo no debido o la gestión de negocios ajenos. No sé, ¿quién me ayuda a leer el artículo 2313 del Código Civil? Otra persona diferente a eso. Artículo 2313, pago de lo no debido. Si el que por error ha hecho un pago prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Exacto. ¿Qué entendiste ahí, Angie? Pues, doctor, lo que entendí es que si de pronto nosotros, bueno, en el inciso 1 dice que si el que por error ha hecho un pago prueba que no lo debía, tiene derecho a repetir lo pagado. Pues me imagino que es que podemos reclamar, hacer una reclamación y que pues se nos... Sí, muy bien. ¿Y la segunda parte? Y la segunda es que, pues, si, por ejemplo, nosotros pagamos una deuda ajena que no nos pertenecía, pues no vamos a poder reclamarle de pronto a esa persona que cobra su deuda, sino que vamos a poder presentar acciones contra el deudor, contra el que tiene la deuda original. Exacto, o sea... Él va a ser quien nos pueda responder por eso que nosotros hemos hecho. Yo tengo una deuda con Angie. Me prestó una plata. Pero, o tengo una obligación, hagamos cualquier tipo de obligación yo tengo con Angie. Resulta que por error no le pagué a Angie, sino le pagué a un deudor de Angie. Ah, bueno, ya Angie tiene una obligación con Edison. Yo por error no le pagué a Angie, sino le pagué a Edison. En ese caso yo no empiezo a reclamarle a Edison, sino le puedo reclamar esa a Angie porque con ella es la que yo puedo recuperar esa deuda que pagué de Edison. Es decir, yo le hice un pago de un tercero, donde Angie no me tenía autorizado para ello. Yo no tengo por qué reclamarle a Edison, Edison, devuélvame la plata, devuélvame la plata, devuélvame la plata. No, yo le reclamo esa a Angie.
para que se genere esa situación del pago en lo no debido, para que se compense y se cumpla esa obligación de subsanar ese error. Es lo mismo que pasa con los bancos, eso es una situación que pasa con los bancos cuando uno por error a veces consigna a una cuenta que no es. ¿Sí alguno de ustedes le ha pasado que colocan y meten el dato de la cuenta mal y remiten dinero? Bueno, en esa situación, pues yo puedo solicitarle a quien yo le consigné, pues que me devuelva la plata, pero yo no le puedo exigir al banco que me la devuelva a mí, porque pues él solamente era un mediador. Entonces, en esos casos es el pago de lo no debido. Yo, por error, consigné el dinero que no era a quien no era. Y la otra situación es cuando yo creo que estoy pagando una deuda sin existir. Yo creo que le estoy pagando a Engie un trabajo que no hizo para mí, pues yo puedo solicitarle a ella directamente que me devuelva ese dinero. Y pues el Engie estaría obligada a devolverme. Los delitos. Esa es una de las formas en que el 1494 también nos está metiendo en las fuentes de las obligaciones, pero a mí me gustaría que leyéramos los delitos y los cuasidelitos en una misma... en un mismo grupo, porque hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Entonces, volvamos al 1494, Edison, para entender los de los delitos. Después de que aparece la palabra cuasicontratos, entonces le damos ese pedazo para que los entendamos de ahí. Edison, el 1494. Artículo 1494, fuente de las obligaciones. Pero después de la palabra cuasicontratos. Ok. Ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos, ya por disposición de... Hasta ahí. Ya las fuentes de las obligaciones nacen ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas actuaciones humanas, de manera directa o indirecta, que generan daños a otras personas o al patrimonio de otras personas. Cuando surgen esos daños, surge la obligación de reparar el daño. Sin embargo, hay ciertas circunstancias en donde la doctrina se puede entender dos clases de daños. Los que se cometen por el delito o los que se cometen por el cuasidelito. En el delito, ¿cuál sería un daño que se cometa por un delito? O ¿cuál sería la gran diferencia más bien? A ver, aquí voy a llamar a María Andrea Peña Pernet. ¿Cuál cree que sería la diferencia entre el delito y el cuasidelito? María Alejandra Peña. María Alejandra a la 1, María Alejandra a las 2 y... Doctor María Andrea. Listo, María Alejandra. La diferencia entre delito y cuasidelito en materia de obligaciones. A ver, María Alejandra. La diferencia entre delito y cuasidelito. Delito no es la culpa. No, señora. Es el acto de comisión, ¿no es así? No, que yo tenga entendido. ¿Sí? No, señora. Ana Esther, ¿cuál sería la diferencia entre delito y cuasidelito? Pues que el delito nace de una conducta o hecho ilícito cometido con una intención de causar daño, mientras que el cuasidelito surge de un hecho culposo cometido sin la intención de causar ese daño. Muy bien, exacto. En el delito hay dolo. ¿Sí se acuerdan de esa palabra? María Alejandra, ayúdame a leer el artículo 63 del Código Civil. Alejandra Peña, artículo 63 del Código Civil.
Artículo 63. Vamos, María Alejandra, el tiempo es oro. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 63? Xiomara. yo, O bueno, a María Alejandra. ¿Quién? El primero. yo, lo que pasa es que Xiomara. Dale, María Alejandra, entonces. Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa y descuido. Culpa grave, negligente. Negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en que no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero. Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido. Sin otra clasificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. O sea, ya sí le maluco, vale. ¿Qué pasó, Luz Mabel? Luz Mabel, ¿qué nos quería compartir? Luz Mabel a la una. No, doctor, se me encendió el micrófono sin querer, disculpe. Ojo con los comentarios, que aquí queda todo grabado. Listo. Entonces, si se dan cuenta, como lo dijo su compañera Ana María, ¿quién fue? Ana, creo que fue. Pues en el delito hay la intención de ocasionar el daño, o sea, hay dolo, el deseo de generar un daño. En el cuasi delito está la imprudencia o la culpa, es decir, el descuido, pero que genera también un daño. Entonces, inicialmente puede resultar que en el cuasi delito el hombre está realizando una conducta lícita, algo que socialmente está aceptable y es algo que no tiene una sanción, pero resulta que alguna manifestación de su voluntad genera, por la inobservancia, y como les coloco ahí, de ese agente de las reglas de conducta. Ojo, hay una inobservancia, es decir, no hay voluntad, no hay intención, un descuido, genera un daño. Y como hay un daño, así fuere sin culpa, es decir, sin el deseo de ocasionar daño, pues tiene que reparar. Al reparar ese daño, se genera una obligación. Al surgir ese daño, se genera esa obligación de reparar. Entonces, de ahí nacen las otras fuentes de las obligaciones. No solamente el contrato, donde hay expresión de la voluntad, sino cuando no hay contrato también resultan obligaciones. Entonces, pues yo ya me había adelantado esto porque no tenía claro dónde se había quedado, pero ya voy a enfocarme. Es que les digo la verdad, fue que para los muchachos de contratos 2, como para ambientarlos en qué habíamos quedado, me tocó hacer un pequeño recorderis de todo el semestre en 2 horas, en 3 horas. Entonces, por eso tenía confundido en dónde había quedado con ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿hay más tipos de negocios jurídicos? Pues sí, ya digamos que de lo que hemos hablado ya nos resulta una lógica respuesta frente a lo que se está preguntando. Entonces,
tenemos que precisar ya, desde ya, algunas circunstancias. El negocio jurídico puede ser bilateral o unilateral. Bilateral, cuando nosotros, y esto lo vamos a repetir ya cuando empecemos a hablar las clasificaciones del negocio jurídico, el bilateral pues puede ser el contrato, en donde hay la expresión de la voluntad de los dos extremos negociables, que se confunden en una sola para llevar a un efecto o a una conclusión, en donde se busca satisfacer los intereses comunes. Y los negocios jurídicos unilaterales, en donde solamente hay la voluntad de uno de los extremos. Más bien, solo hay un extremo en el negocio jurídico. En este caso puede ser el testamento y la donación. En el testamento, pues, quien tiene la posibilidad de testar manifiesta su voluntad. Le corresponde a quien recibe esa manifestación aceptarla o no, pero no, eso no lo convierte en un negocio bilateral, porque no hay negociación. En los negocios jurídicos bilaterales hay negociación. En los unilaterales no hay negociación, solamente hay aceptación. Usted no puede cambiar las condiciones. Usted no puede cambiar las condiciones de esa persona que manifiesta su voluntad. Su única manifestación, su única expresión que existe frente a este tipo de negocios jurídicos es aceptarla o no aceptarla. Si la acepta, viene pura y simple. Es decir, con todas las condiciones que le vende el que manifiesta unilateralmente esa voluntad. Si no lo acepta, pues no pasó nada, porque usted se va y sencillamente no acepta y le da las gracias y dice, oiga, gracias, pero no gracias. No obstante, ustedes ya van a saber que existen ciertas manifestaciones de la voluntad en donde hay un beneficio inventario. Es decir, yo lo acepto, pero siempre con ciertas condiciones. Y eso lo van a ver mucho mejor cuando vean la materia de derecho de familia. Aunque me imagino que en obligaciones también la vieron. Aquí podemos resumir entonces que el negocio jurídico es el concepto global. Y el contrato es un tipo de negocio jurídico bilateral. El contrato es un tipo de negocio jurídico bilateral. Conclusiones. Para terminar esta parte y meternos en el ambiente y salir de la parte obligacional, para meternos en la parte ya contractual. La diferencia fundamental entre obligación, negocio jurídico y contrato surge de la escala, de lo más genérico a lo más específico. Lo más genérico es la obligación de no hacer, lo más específico es el contrato. El contrato X, el contrato Y. Entonces, a cada contrato le ponemos un apellido. Y la parte intermedia, que es la que contiene las obligaciones y las partes más generales del contrato, que es el negocio jurídico, la teoría del negocio jurídico. Segunda conclusión, si yo estoy obligado a algo, pues la regla general es que exista un contrato o un negocio jurídico. Sin embargo, ya te quedó claro que estando yo obligado a algo, no se requiere la existencia del negocio jurídico. Tercera conclusión. Debido a esa generalidad de las obligaciones y debido a que el negocio jurídico contiene la voluntad manifiesta de dos extremos o de una, se debe entender que el negocio jurídico genera obligaciones. Sencillamente, todo negocio jurídico genera obligaciones. Por lo tanto, como el contrato, llámese X, Y, Z, W, es un tipo de negocio jurídico, el contrato también genera obligaciones, pero bilaterales. Bilaterales. Acordémonos claramente esto, contrato, acuerdo de voluntades, negocio jurídico, acto compuesto por declaración de voluntad privada, negocio jurídico, voluntad privada, declaración de voluntad, contrato, acuerdo de voluntades, contrato, acuerdo de voluntades, no se les olvide. Ahora bien, ¿qué es el negocio jurídico entonces?
Ya ahí establecimos las generalidades, las diferencias, ya estamos entendiendo algo de esa situación de la posibilidad de expresar ese deseo que tienen las personas que quieren obligarse. Discúlpeme, pero es que llevo desde las 7 de la mañana hablando, entonces ya me duele la garganta. ¿Qué es el negocio jurídico entonces? Es un acto que contiene la autonomía de la voluntad privada. Nosotros hablamos de la autonomía de voluntad privada, es el querer de que nosotros está dentro de nosotros. Ese deseo interno no expresado, no comunicado, pero que quiere salir, que quiere buscar a otro acuerdo o a otra persona para que sea aceptada esa voluntad. Pero tienen que tener en cuenta que el negocio jurídico, a diferencia de la ley, lo que hace es regular, autorregular nuestros propios intereses. La ley regula intereses generales, por eso la ley es general, le aplica a todos. En el negocio jurídico se convierte en una ley de segundo orden, pero sigue siendo ley obligatoria. Lo que pasa es que en esa ley obligatoria está inmersa mi voluntad, mi deseo, lo que no pasa con la ley. En la ley su voluntad no está hecha. Es como cuando un estudiante una vez me dijo, no, eso no es cierto, en la ley sí está mi voluntad. Y dije, ¿de verdad? Me dijo, sí. Yo le dije, y es que usted manifestó su voluntad cuando nació y dijo, yo quiero ser colombiano, yo quiero trabajar en tal caso, yo quiero ganar tal cosa, yo quiero ser el hijo de tales personas, yo quiero andar desnudo en la calle. No, bueno, entonces no está su voluntad. Pero si yo quiero andar desnudo en la calle, lo puedo hacer. Sí, es cierto, pero ¿cuáles son las consecuencias? Entonces no está su voluntad. Una cosa es que la ley le permite a usted realizar ciertas actividades, pero enmarcadas dentro de un comportamiento social aceptable. Es decir, la ley lo regula a usted. La ley le establece las condiciones para vivir en esta sociedad. Y también le establece ciertas formas de comportamiento negocial, del cual usted no puede salirse de ahí, porque no para protegerlo a usted, porque en últimas la ley le da la posibilidad de expresar el libre albedrío. Lo que hace la ley en este sentido es cuidar a la sociedad de esos indebidos comportamientos, incluso contractuales, porque pueden ser en desmedro de las personas. Entonces la ley le dice, usted puede hacer esto, pero solamente hasta este momento, hasta este límite. Usted cumpliendo con esas normas, pues empieza a autorregularse, es decir, establecer reglas, pero esas reglas solamente son interpartes, es decir, cuando se confluye la otra voluntad. Y les voy a poner un ejemplo. Luz Mabel Arcia, ¿está ahí, por favor? Claro, sí, profesor. Ok, Luz Mabel. Luz Mabel, ¿usted es casada, es soltera, tiene novio? No, profesor, es soltera. Soltera, ok. Digamos que usted tiene novio, ¿vale? Sí, señor, yo tengo novio. Cuando usted tiene novio, bueno, en su relación, cuando lo conoció a él, a esa persona de la que está enamorada, ¿usted le hizo firmar un documento para cuando lo aceptó como novio? No, doctor. Ok. Cuando ustedes dos empezaron a salir y antes de que empezaran la relación ya formalmente, usted como estudiante de Derecho le dijo, venga, primero vamos a leer el Código Civil y el Código Penal para ver si usted acepta ser mi novio bajo estas reglas.
No, tampoco. ¿Cierto que no? Usted no puso al código a su novia a leer el código. Su novia es también abogado. O estudia derecho. Me imagino que no. Me imagino que sí, porque es que los abogados siempre nos metemos con abogados. Eso es una maldición de nosotros. Doctor, yo no tengo novio, pero me estoy fijando en el ejemplo que usted está dando. Ah, ok, listo. De Bueno, que digamos que si sí yo tiene tuviera novio. novio, yo no hubiera hecho ninguno de esos ejemplos que usted hubiera dado, porque, o sea, Exacto. Entonces, digamos que usted sí tiene novio. Cuando usted le acepta a esa persona el noviazgo, ¿usted se establecen reglas? pues de ese tipo de que firme un contrato, no. No, no, no. Cuando usted acepta a una persona con un novio, ¿qué reglas le acepta? ¿Qué reglas le impone? Pues que me respete y que pues me dé mi valor como persona. Eso se llama exclusividad. ¿Cierto? Entonces, usted le pone esas condiciones. Amorcito X, usted y yo nos vamos a meter en una relación. Entonces ya vamos a empezar un contrato verbal. Eso se llama un contrato de asociación, porque es un contrato de asociación, porque es que estamos manifestando intereses comunes que eventualmente pueden generar en un contrato más formal. Entonces, usted le dice, listo, yo lo acepto, pero bajo estas reglas. 0 amiguitas, cero salidas de parranda, cero, ¿qué? Cero borrachera. Y él le dice, sí o no. En ese sentido, cuando él dice sí o no, y él también le coloca ciertas reglas, como, listo, yo le acepto esas reglas, pero usted también va a jugar con las mismas reglas. Entonces, yo no voy a salir con mis amigos, pero usted y yo todos los viernes nos encontramos y usted me hace una comida de enamorados. Y los sábados usted me acompaña a jugar fútbol. Y los jueves, un jueves paga usted el cine y el otro jueves yo pago el cine. Eso es un contrato. A alguien más, digamos, a alguien diferente a usted, Luz Marina, y de su novia, ¿le afecta esos acuerdos que ustedes están haciendo? No, doctor, no, nos Exacto. afectaría apenas a los dos. Exacto, pero se vuelve una ley para ustedes dos. En el momento en que usted no le haga la comida los días viernes, en el momento en que usted no lo acompaña a verlo jugar fútbol, o en el momento en que él le incumpla lo de las 0 amigas y más bien le guste andar como con varios contratos alternos al mismo tiempo, pues usted rompe el contrato, se vuelve una ley para ustedes dos. Eso es lo que se llama autorregulación de los intereses propios. Ustedes establecen las reglas de juego frente a sus expresiones de voluntad. Pero volviendo al tema del ejemplo de Luz y del código, si bien es cierto, la ley, es decir, la sociedad, a ustedes les da cierta libertad de autorregulación. Lo cierto es que la misma ley les da la libertad para establecer esas reglas, siempre y cuando no afecten a la generalidad. ¿A qué se refiere eso? Que eventualmente existen condiciones que ustedes establecieron y son contrarias a derecho. Y por ser contrarias a derecho no son válidas. Entonces, usted, Luz le pone una condición a su novio para aceptarlo, es decir, para cerrar el negocio de asociación que van a hacer. Yo lo acepto sí y solo si en 3 años nos casamos. Eventualmente el señor está muy enamorado de usted y dice, acepto. Sin embargo, él puede romper esa promesa porque el mismo código le dice, usted no puede, usted no está obligado a hacer algo que no quiera. En tal entendido, esa convención que suscribió con Luz Marina se puede inobservar porque afecta a la sociedad. ¿En qué sentido afecta a la sociedad? En que su novio eventualmente pudo conocer a otra persona que llenara mejor sus expectativas, y si cumpliera esa obligación que usted le impuso,
dejaría de asociarse con otra persona. La ley le dice, señor, tranquilo, yo lo cuido, yo lo protejo, no le preste atención a esa obligación, porque usted es libre de estar con quien quiera, así haya firmado un contrato. Obviamente va a tener ciertas consecuencias. En el evento en que le genere un daño a ese socio, pues usted, si lo hizo con toda la intención, si lo hizo con culpa, según lo manifestó en ese artículo 63, pues usted va a tener que pagar una sanción que generalmente en materia contractual, no estoy hablando en materia penal, en materia contractual siempre es económica. En materia penal siempre hay una sanción penal, que generalmente es la cárcel. Ahora bien, es así que si entonces en ese acuerdo de voluntades, si la ley no encuentra ningún reparo, es decir, si la ley considera que lo que ustedes acordaron es válido, es aceptable socialmente, interpreta ese comportamiento y lo acepta. Y la ley lo encasilla dentro de esos comportamientos socialmente aceptados. Y una vez lo encasilla, le genera los efectos jurídicos que mejor le aplica. En el caso, sigamos, del noviazgo, pues en el ejemplo del noviazgo es un ejemplo de una asociación de voluntades. ¿Qué efectos jurídicos tienen? Pues generalmente los efectos jurídicos son respeto, cuidado, pero sin compromiso futuro, es decir, no una obligatoriedad para toda la vida. No obstante, si ustedes ese compromiso lo modifican, lo alteran y le dan el visto bueno de la religión o de un juez o de un notario, lo convierten en un matrimonio, en donde las obligaciones son diferentes y son más permanentes. Y para disolver esas obligaciones existen más trámites, más condiciones e indemnizaciones, incluso el apoyo en el caso de que surja una situación que contraria a ese contrato llamado matrimonio. Al noviazgo, en ese contrato de asociación, son más simples los efectos que tiene frente al contrato de asociación llamado matrimonio. En el contrato de asociación llamado noviazgo, simplemente existe la necesidad de que esa persona esté con la otra y la apoye, pero puede terminar cuando quiere, no hay ninguna formalidad, solamente indíquele. Aunque pues hay personas que ni siquiera le avisan a uno cuando le van a terminar, cuando ya anda con otra persona, y tómelo por conducta concluyente. Si usted me ve con otra persona es que ya no quiero andar con usted. ¿Sí saben qué es conducta concluyente? ¿Ya el doctor Janes les está enseñando eso o todavía no? No, señor. Entonces, apréndase qué es conducta concluyente. ¿Quién dijo no, señor? Tranquila, que no la oímos. ¿Quién? Isabela. Aquí Isabela. estoy, que tengo como problemas con el audio, no sé. Listo. No, Isabela. bueno, pero sí, dígame, lo escucho. Listo. Pero aprenda qué es conducta concluyente, porque es que usted va a vivir esa conducta concluyente en su vida jurídica, en su vida profesional. ¿Usted tiene novio? Sí, señor. Ok. Isabela, cuando usted ve a su novio con otra persona, entienda que ya no quiere seguir con usted. Eso significa conducta concluyente. Ok, se deduce por un acto. Exacto, se deduce por un acto. Entonces, eso es conducta concluyente. Gracias. No se le va a olvidar nunca jamás, ¿cierto? No, no, señor, no se preocupe. Okay. Exacto. Entonces, en algunas situaciones, cuando hay esos contratos sencillos, simplemente una manifestación de otra voluntad significa que ya no quiere continuar con eso. En otros contratos más formales, se requieren de ciertos procedimientos y procesos para dar por terminado ese contrato o negocio jurídico. Como les digo, en el negocio jurídico llamado noviazgo, el simple hecho de decir yo ya no quiero seguir con usted, devuélvame mis cosas, yo le devuelvo las suyas, o simplemente por conducta concluyente, porque lo vio con otra persona, se da por terminada ese contrato llamado noviazgo. En el contrato llamado matrimonio se requiere de otros formalismos, se requiere acudir si usted es católico o de otra religión, pues al sumo pontífice de su religión para anular el contrato por alguno de los vicios, o simplemente si ustedes están de acuerdo y no hay un conflicto, van a un notario y le dicen, señor notario, es que ya no queremos estar en este contrato, por favor termínelo.
y lo vamos a terminar de mutuo acuerdo. Entonces, usted coja a sus hijos, yo cojo a los míos, usted coja a sus perros, yo cojo a los míos y terminamos. Cada uno por su lado, usted firme un documento y queda claro que ahora usted es libre. Si no están por las buenas, pues tienen que entrar a través de un mediador, que en este caso sería el juez, en donde termina decidiendo con base en la ley cómo se termina ese contrato. Señor, ¿ustedes tienen hijos? Sí, sí los tenemos. Ah, bueno. ¿Quién se queda con los hijos? Yo. Ah, bueno. Pues como usted se queda con los hijos, el otro tiene que pagarle una manutención a los hijos, porque es que usted no va a soportar la carga solo. Ah, bueno, listo. ¿Cómo van a regular las visitas? No, yo me lo quedo cada 15 días, todo no sé qué. Ah, bueno, listo. Esa es la forma en que la ley le asigna los efectos al negocio jurídico que ustedes inician. Pasa lo mismo, o sea, chicos, ustedes todos los días celebran, ahorita mismo conmigo están celebrando un negocio jurídico, un contrato llamado de aprendizaje, en el cual ustedes le pagaron a la universidad cierto dinero para asistir a estas clases y la universidad se compromete a entregarles una capacitación en derecho de varias asignaturas, pero ustedes no mandan. Si bien es cierto, dicen, el cliente tiene la razón, pues el cliente tiene la razón, pero siempre tiene unas obligaciones, o si no se va. Y las obligaciones son, o usted pasa la materia, o pasa y tiene cierto promedio, o si no se va de la universidad. O usted presenta unos exámenes al profesor en las fechas establecidas, o pierde. Esos son los efectos. Entonces, la capacidad de autorregulación, ¿y por qué se da la autorregulación en este caso? Porque es que ustedes decidieron en qué con quién contratan, es decir, con quién suscriben ese negocio jurídico de aprendizaje, en qué horas, porque es que ustedes tienen la posibilidad de escoger o con el docente Daniel o con el docente, no sé con quién está dictando ahorita contratos dos al mismo tiempo mío, creo que es el doctor De Santis, no sé, bueno. Y ustedes tienen la posibilidad de negociar. Lo veo en la noche, lo veo en el día. Veo tantos créditos o vengo menos créditos. Pero el reglamento lo regula a ustedes, les establece los límites. Pero ustedes deciden con quién establecen esas reglas. Existen unas premisas del negocio jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que el negocio jurídico evoluciona. El mismo negocio jurídico o la misma voluntad que nosotros conocimos en el derecho romano cuando inician con Justiniano, incluso antes de Justiniano, pues eran unas reglas diferentes a las existentes actual. Entonces, yo les voy a traer unas premisas que ha desarrollado la doctrina durante la evolución de nuestro derecho de contratos frente al negocio jurídico. La primera premisa dice: los efectos del negocio jurídico están regulados por la ley. Entonces, analicen esas palabras. Los efectos, es decir, las consecuencias, el resultado del negocio jurídico está regulado por la ley. Primera premisa. Segunda premisa. Es decir, segunda idea. Primera idea, los efectos del negocio jurídico están regulados por la ley. Segunda idea, es una lluvia de ideas. Segunda idea, el negocio jurídico produce efectos. ¿Pero cuáles efectos? Queridos por el agente o los agentes. Es decir, en esta segunda premisa es solamente la voluntad de los agentes. En la primera premisa es la ley. La ley le dice lo que usted puede hacer. Mejor dicho, usted no puede sino hacer lo que dice la ley. En la segunda, ya es al otro extremo. No, aquí no cuenta la ley, aquí cuenta lo que usted quiere. Tal sentido, como es lo que usted quiere y como es ley, pues los efectos los determina usted. No importa nada más. Usted decide cuáles son las consecuencias de ese negocio jurídico. Y la tercera premisa, que es la más interesante, dice: los efectos del negocio jurídico se producen mediante una colaboración o concurso
Interesante esas palabras. Colaboración o concurso entre la iniciativa y la actuación de los agentes y la ordenación normativa. Entonces, las dos primeras premisas son los extremos. La tercera premisa es una premisa mixta, en donde se establece que el negocio jurídico, en pocas palabras, está compuesta por la voluntad de ustedes llevada, aceptada, manifestada y aceptada, más lo que dice la ley. Y eso es lo que compone el negocio jurídico. La ley, este cuaderno que ustedes tienen aquí al lado, llamado Código Civil, le establece los lineamientos. Le establece cómo se puede mover dentro del ámbito del derecho de los contratos. Y le dice, yo a usted le doy toda la libertad que quiera, su libre albedrío. A los que son bastante llenos y que tienen una formación bastante religiosa saben a qué me refiero sobre el libre albedrío, pero me imagino que todos entienden esa palabra. Señores, ustedes tienen libre albedrío, pero ese libre albedrío va hasta este punto. De allá para allá, de aquí para allá, no hay libre albedrío. De aquí para allá hay reglas y ustedes tienen que cumplirlas. Y si no los cumplen, hay una sanción en ese libre albedrío. Entonces nosotros nos vamos a quedar con esa última premisa, que es la más acorde con el tema de contratos. Y obviamente esta es una situación que ha evolucionado. Primero solamente la ley era la que establecía cómo era que usted podía negociar. Luego intentaron meterle esa disposición de que usted, por su libre albedrío, podía hacer lo que quisiera, no importaba absolutamente más, hasta que llegaron pues a esta conclusión. Pero es que esta conclusión no es de hace poquito, eso es desde mucho tiempo, ¿no? No es de hace 10 años, es de hace muchos siglos. Desde Roma se estableció que definitivamente usted tiene la potestad de celebrar ciertos negocios jurídicos, pero los efectos yo los regulo a través de la ley, porque esos efectos me pueden perjudicar a otras personas. Y yo no quiero como sociedad salir perjudicado. Muy bien. Yo les decía que en el año de 1851, 57, perdón, en el año de 1887, si ustedes miran, es que nosotros adoptamos el Código Civil aquí en la nueva República de Granada, en la República de Colombia. En esa época, 1887, estaba la palabra todavía vendida del romano el contractus, como ese acuerdo, esa dar la mano para obligarme a algo. Pues resulta que la teoría del negocio jurídico, como también les decía, no es reciente, pero en Colombia todavía estamos utilizando ese código de 1887, cosa que, repito, lo quieren modificar, pero no creo que lo pase porque hay unas imprecisiones que no deberían estar ahí. Y además la queja más grande es que, muchachos, cuando yo leía partes de esa nueva propuesta de código y me dolió la cabeza porque habían unos términos y una rimbombancia en explicar las cosas que se criticó mucho, hasta por los grandes doctrinantes aquí en Colombia, criticaron a los que hicieron el código porque muchos de los términos no se entienden y son enredados, y el derecho debe ser para todos. O sea, el derecho no debe estar dirigido para los abogados, sino para toda la sociedad, para que entiendan las normas de conducta que se presentan ahí. Entonces, ese nuevo código trae o aplica lo que actualmente se está manejando por esta rama del derecho latino, del derecho romano sobre el negocio jurídico. Pero eso no es reciente, eso no es un invento ahorita, eso es, mire, viene desde una sentencia del año 1936. Me puse a buscarla y la encontré. Yo pensé que no la iba a encontrar y me demoré un poquito, pero si la quieren ustedes leer,
para que vean la diferencia en cómo se expresaban los magistrados de esa corte con la forma en que se expresan ahorita. Esos magistrados sabían muchísimo y entendían cómo es que tenía que explicarse el derecho. Si bien es cierto, utilizaban unas palabras también bastante confusas en algunos casos, pero era por la forma en que en la época en que se escribió esa sentencia. Lo cierto era que esas eran palabras claras y eran precisas. Entonces, en el año de 1936, la Corte Suprema de Justicia manifestó la siguiente cosa para definir qué era negocio jurídico. Para que ustedes lo vayan entendiendo, aunque ya creo que tienen la definición en su cabeza sobre negocio jurídico. Y dijo, siendo el negocio jurídico el instrumento de que disponemos para regular nuestras relaciones jurídicas conforme a nuestras necesidades y deseos, la interpretación que de él se haga tiene por objeto fijar el contenido de la declaración de la voluntad, o sea, su sentido decisivo para el derecho. ¿Sí ven? Entonces, el negocio jurídico es un elemento que nosotros, las personas que nos recoge el derecho privado, utilizamos. Es un elemento para nuestro beneficio. Y ese elemento del cual nos beneficiamos sirve para regular para establecer reglas en nuestras relaciones jurídicas. Es más bien para explicar nuestras relaciones jurídicas, para explicar lo que nosotros queremos, para explicar lo que nosotros deseamos. Y una vez nosotros utilizamos este instrumento, explicamos lo que queremos, manifestamos nuestra voluntad, ¿sí? La ley lo acoge y lo interpreta. Interpreta cuál es esa voluntad, esa declaración de voluntad. Y una vez lo coge, lo lee, lo interpreta, analiza qué es lo que usted quiere, le da los efectos que más se acercan a esa voluntad, siempre y cuando respetando. Es decir, el derecho positivo respeta su voluntad, pero la respeta siempre y cuando no afecte la voluntad de otros. Que quiera leer esta sentencia, ahí está el link. Es interesante para que vean, incluso comparen cómo es que era la jurisprudencia de hace un siglo casi, ya por 80 años, y la jurisprudencia que está saliendo ahora. Es muy diferente. La técnica incluso de presentar esa jurisprudencia. Les digo una advertencia, chicos, para que soldado advertido no muera en guerra. Cuando yo digo les sugiero que lean esa jurisprudencia, se les dice sugiero porque yo los aprecio, los quiero y respetuosamente se les dice. Pero cuando yo les digo sugiero es como en el ejército. El comandante sugiere y los soldados cumplen. Entonces, repito, les sugiero, muchachos, que busquen esa jurisprudencia y la lean. No vaya a ser que de pronto más adelante en un examen aparezca por allá y no sepan de qué se está hablando. ¿Y quién quita que el examen solo sea de esa jurisprudencia? Que es que a mí me gusta preguntar esas cosas. Listo. Teniendo en cuenta esta situación, ya por la hora, les voy a pedir una excusa pequeñita porque la verdad hoy he estado con una molestia en la garganta que ya me tiene bastante incómodo. Y además porque aquí vamos a empezar un tema diferente. Ya el tema de la explicación del por qué el negocio jurídico, el contrato, lo terminamos. Entonces vamos a mirar, ya empezar a meternos esa palabra del libre albedrío que yo les he venido hablando durante esta clase y las anteriores. Y vamos a hablar de eso de la autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? ¿Qué es el libre albedrío contractual? No sé si de pronto alguno de ustedes quiera darnos un indicio de qué quiere decir con autonomía de la voluntad. Voy a hacer una pregunta para ver quién está ahí pendiente. María Claudia Soto, por favor, al frente.
María Claudia a la 1, María Claudia a las 2 y falla. Cualquier tiempo, cualquier espacio, Bueno, dice que tengan ahí un plano de artista, buscan su cuadernito y van trabajando. De pronto traerlos a la hora, ponerlos a copiar, pero sí es necesario que vayan copiando los conceptos para que les vaya quedando muy claro lo que están aprendiendo. Entonces, acá van a copiar lo que es. Ya podemos hablar, María Claudia. María Claudia, respóndame la pregunta. Dígame. Lo que pasa es que estoy en clase también con un primito y casi no puedo escuchar, ¿me puede decir? ¿Está en clase de qué? También está en clase un primito, entonces casi no podemos escuchar. Pues le toca buscarla que su primito se vaya a otro cuarto, otra cosa, porque es que usted está en clase de derecho y está conmigo, no con otros profesores. ¿Entendido, María Claudia? Sí, señor. Pues, María Claudia, respóndeme la pregunta, por favor. Sí, que estaba diciendo, yo lo escuché que había dicho del libre albedrío, algo así. Sí, contéstame la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? No se la voy a repetir. Bueno, muchachos, vamos a dejar la clase hasta hoy para que se den cuenta. Yo a ustedes todos les voy a preguntar así. Cuando yo encuentre que varias personas no están atendiendo en clase, doy por la clase por terminada y el tema por visto. Una vez yo diga que el tema está por visto, a la siguiente clase, sin que ustedes lo duden, hay examen sobre el tema que se dejó por visto. Entonces, así son las cosas conmigo. O ustedes están en clase conmigo o están en clase conmigo, pero no están haciendo otras actividades. Yo no repito preguntas. Si yo llamo a alguien y le digo, María Claudia, ¿qué significa autonomía de la voluntad? Usted me dice, sí, señor, autonomía de la voluntad es bla, 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 bla. ¿Listo, muchachos? Y si 2 o 3 personas, yo les pregunto y no atienden, pues todos pagan. Y al siguiente clase, tema por visto y examen. Sencillo. Así de sencillo. ¿Estamos? ¿Les parece buena esa técnica para que todos estemos atentos en clases? ¿Qué le parece esa técnica, María Claudia? Es la manera que usted tiene de dar las actividades y pues hay que aceptarlo. Exactamente, así son las reglas en una clase, María Claudia. Entonces, listo, muchachos, para la próxima clase nos vemos el día jueves, muy puntuales, por favor, y vayan leyendo algo de autonomía de la voluntad para que interactuemos y ustedes me den algo de aprendizaje de lo que tienen y consultaron. ¿Ya tienen grupo de WhatsApp? Sí, señor. Javier, Sí, doctor, yo lo creé. Ah, sí, verdad, María Camila. Ay, es que tengo tantos estudiantes que no me acuerdo. Angie. Angie, por favor, ya que hay nueva gente en el grupo, le puedo pedir el favor de que coloque en el chat, antes de que nos conectemos, el link para que sus compañeros se unan al grupo de WhatsApp de contratos, por favor. Listo, Angie. Javier, Sí, dígame. doctor, ya lo envío. Gracias, Angie. Javier, ¿qué nos iba a comentar a la clase? No, pues doctor, usted sabe que yo estuve matriculando tarde con usted y entré a la clase y no sé si me llamó a lista. Javier Portillo. Sí, aquí yo ya lo tengo. Ah, no, usted no está. Tengo otra. ¿Portillo qué? ¿Cuál es su otro nombre? Portillo Lesmes Javier. ¿Lesmes? Sí. Sí, señor. Profesor. Un momento. Lesmes. ¿Javier qué? Javier Fernando. Javier Fernando. Sí, doctor. Profesor, listo, ya se encuentra el link del grupo cargado en el chat. Gracias. Usted es muy amable, Angie. Listo. Profe, también le quería preguntar porque creo que cuando usted